Hola chicos y chicas, mirad, seguimos con el mismo ejemplo del vídeo anterior, ¿vale? Estamos ahora mismo con lo que es la clase libro. Hemos creado un método para modificar el título y otro método para visualizarlo. Vamos a seguir haciendo lo mismo con las otras variables. Nosotros tenemos una variable editorial. Para poder modificar esta variable necesitamos un método set editorial. Entonces vamos a poner la visibilidad de este método, no devuelve nada, set editorial. Y entre paréntesis tendremos que especificar por qué vamos a cambiar la editorial. Como la editorial de tipo string, pues string editorial. A continuación, pues ¿qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho antes. This editorial, que es el atributo, es igual a editorial, que es el parámetro. El método get, pues como antes, ¿no? Como es el get significa conseguir la editorial, el contenido editorial, pues me fijo, digo public, porque tiene que ser público para poder ser usado. ¿Editorial de qué tipo es? String. Pues public string, que es lo que quiero devolver. Y ahora pues get editorial. Entre los paréntesis no especifico nada. Y return editorial. ¿De acuerdo? Haríamos esto pues con todos los métodos. Vamos a hacerlo por ejemplo con el número de páginas. Public para el método set. No devuelvo nada. Set, ¿cómo se llama la variable? N páginas, ¿no? N páginas. ¿Qué tengo que cambiar? El número de páginas. ¿El número de páginas de qué tipo es? Entero. Pues int n páginas. ¿Qué haría aquí dentro? Pues this punto n páginas igual a n páginas. Aquí, por ejemplo, el parámetro y el atributo tienen nombres diferentes. Hubiese sido, o sea, no hubiera hecho falta poner el 10, ¿no? Pero nos acostumbramos a ponerlo. El set, pues, una separación aquí, sería public. ¿De qué tipo es número de páginas? Entero. Pues in get n páginas. No pongo nada entre los paréntesis y return this.n páginas, ¿vale? Para hacer todos los demás, pues o lo hacemos así o mirad, hay un truco en NetBeans que permite insertar código. Si yo pincho con el botón derecho sobre cualquier zona editable de la clase, veréis un menú contextual y entre sus opciones insert code o insertar código. Cuando le dais ahí aparece ¿qué quieres generar? Constructor, logger, getter, setter, getter y setter. Los getter y los setter son los métodos que estamos nosotros constituyendo. Entonces, si yo le doy ahí, ¿qué me queda por definir? Pues un getter y un setter para ISBN precio de autor. Pues hago clic ahí, le doy a generar y automáticamente todo el código se ve generado. Fijaros que bueno, pues se generan igual que lo hemos estado haciendo nosotros hasta ahora. Entonces, es importante que primero entendáis, ¿vale?, estos métodos para qué funcionan, entendáis pues que existen, o sea, de cómo se tienen que constituir, ¿vale? Y una vez que eso esté entendido, no vamos a escribir más de lo que debemos. Entonces, botón derecho, insertar code y ya está. Un método muy importante en una clase, cuando trabajamos con programación orientada a objetos, es el método constructor, ¿vale? Un método constructor es el método que se llama o que se ejecuta cuando yo creo una variable de la clase, ¿vale? Y se ejecuta sin nosotros darnos cuenta. Nosotros creamos la variable como antes, ¿no? Yo antes he dicho libro, el principito. Aquí estoy diciendo que el principito es de tipo libro. Y posteriormente yo pongo el principito igual a new libro. Detrás del new aparece nuevamente el libro, pero con paréntesis, ¿no? Bueno, pues este es el método constructor, con lo cual nosotros no hacemos llamadas al método de esta manera, sino que lo que hacemos es simplemente crearnos, pues, o construir el método, o sea, construir, perdón, el objeto, y lo hacemos con el constructor. El constructor es un método especial, se llama igual que la clase, no devuelve nada y permite inicializar las variables de la clase. Si yo pongo public libro, estoy creando un método constructor, ¿vale? Un método constructor, fijaros que si en los anteriores he puesto void o string, en este no pongo ni siquiera void, ¿vale? Entonces eso es una regla que tenéis que seguir cuando creéis constructores. ¿Qué tiene que hacer el método constructor? Hemos dicho inicializar las variables de la clase. Bueno, pues yo puedo tener un constructor que no tenga ningún parámetro y que haga lo siguiente: this.título igual, comillas, comillas, this punto editorial igual, comillas, comillas, ¿vale? This punto autor
igual, comillas, comillas, y lo mismo pues con todas las variables, ¿no? This.isbn, me falta la n, las comillas, this.n páginas, pues 0, vale, 0, y this.precio igual 0.0. Entonces ahora mismo acabamos de crear un método que cuando nosotros lo usemos, cuando creemos una variable utilizando este método, lo que va a ocurrir es que estos valores o estas variables tienen estos elementos. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, si me vengo a inicio, voy a borrar lo que he hecho anteriormente, ¿vale? Bueno, o casi todo. Por ejemplo, voy a borrar esto y voy a borrar esto. Si yo, por ejemplo, ejecuto ahora mismo lo que es este código, fijaros, acabo de crear una variable de tipo libro. Al poner libro, paréntesis, paréntesis, estoy llamando a este constructor que no tiene nada entre los paréntesis. ¿Y esto qué está haciendo? Diciendo que el título está vacío, que la editorial está vacía, que todos los elementos están vacíos o están a cero en función de si son cadenas de caracteres o números. Vamos a ver si es así o no. En principio, si yo ejecuto esto, no tiene que aparecer nada en título. Al ejecutar inicio, ¿vale? Fijaros, no aparece absolutamente nada. A continuación, si yo pusiera valores a título, entonces sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues he creado un método constructor. Yo tengo que crear todos los métodos constructores que a mí me interesen en función de cómo yo quiera programar posteriormente la clase principal. Entonces, si yo hago lo siguiente, public libro, entre paréntesis, string, y vamos a ponerle título, ¿vale? Y ahora yo digo, voy a copiar todo esto, lo voy a pegar aquí y voy a poner que el título es el que aparezca entre los paréntesis, no es como parámetro. ¿Qué haría? ¿Qué ocurriría ahora? Pues fijaros, vamos a ver, yo tengo ahora mismo el principito que se inicializa o sus valores se inicializan a vacío, ¿no? Voy a crearme otro libro, por ejemplo, libro 2, ¿vale? Se me ha ido ya la imaginación. Entonces, ¿qué haría a continuación? Pues podría poner libro 2 es igual a new libro y mi gozo en un pozo, ¿vale? Si yo ahora cojo esto de aquí y le doy aquí y en vez del principito pongo libro 2, lo que estoy haciendo en este caso es acceder al título del principito y aquí el título del libro 2. Si yo ejecuto esto y le doy aquí, fijaros, el primero está vacío porque efectivamente acabo de crearme un libro, un objeto de tipo libro que no tiene parámetros, cuyo constructor no tiene parámetros, con lo cual inicializa vacías las variables. Le doy a aceptar y el siguiente que pone mi gozo en un pozo. ¿Por qué? Porque he cogido y creado una variable libro 2 con el constructor libro y una cadena de caracteres. Y cuando yo tengo ese constructor, ¿qué es lo que pasa? Que me vengo para acá, ha detectado una cadena de caracteres, esa cadena que es el título, pues ese título, ¿qué hago con él? Meterlo dentro de la variable título. Por eso cuando ya se ejecuta la siguiente o el siguiente JOption Panel, ya sí veo lo que es un título concreto. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos constructores se utilizan en función de nuestras necesidades como programadores para posteriormente el programa principal. Y podemos tener tantos métodos constructores como queramos, ¿vale? Siempre que sean diferentes en número o tipo, ¿vale? Los elementos que se encuentran entre los paréntesis. Si yo, por ejemplo, quisiera crear un constructor para cargar editorial en vez de título, si yo pusiese de nuevo public libro string editorial, ¿vale? Hiciera esto, fijaros, da un error. ¿Por qué? Porque aunque este parámetro se llame de forma distinta que esta, en ambos casos es o son cadenas de caracteres. Entonces es improbable o no es posible tener dos métodos, ya no constructores, sino dos métodos en general, que tengan el mismo número de parámetros y el mismo tipo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos poner string título, coma y string editorial. Entonces así sí, así tenemos otro constructor al que pasamos dos cadenas de caracteres y que puede realizar
pues la siguiente función, por ejemplo, título, y aquí podríamos poner editorial, ¿vale? Entonces ya con eso no habría ningún problema. Si quisiéramos utilizar este constructor, pues ¿qué es lo que haríamos? A continuación, por ejemplo, un libro 3. Vamos a poner aquí coma, libro-3. Y ahora me pongo yo por acá y le digo libro-3 igual a new libro y pongo, por ejemplo, sistemas informáticos, editorial, Garceta, ¿vale? Entonces, ahora sí, yo estaría inicializando, creando un libro, una variable de tipo libro llamado libro 3, que tiene como título de libro sistemas informáticos como editorial Garceta. Y si yo visualizara esa información, pues la vería por defecto porque desde primera mano ya está. No haría falta poner el set o el get o lo que fuese. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? En el libro 2 yo pongo por defecto el título, pero si quisiera especificar una editorial, tendría que poner ahora a continuación libro-2.set editorial y entre paréntesis pues poner McGraw Hill, creo que eras, ¿no? O como se llame, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, en principio tenéis que entender que un método constructor sirve para inicializar las variables de la clase. Siempre inicializa variables. ¿Y cuándo se inicializan esas variables? Cuando yo me creo una variable de ese tipo clase, ¿vale? Yo creo la variable principito, que es el objeto de tipo libro. Yo creo dos variables, libro 2 y libro 3, que son objetos de tipo libro. ¿Qué diferencian el principito libro 2 y libro 3? Pues que el principito, cuando se crea, cuando se reserva espacio en memoria para ella, utiliza el constructor sin parámetros, con lo cual todos sus atributos están vacíos. En la segunda se utiliza un constructor con un parámetro, con lo cual el título tiene un dato y los demás están vacíos. Y en la tercera estamos usando un constructor con dos parámetros, con lo cual estamos dando valores desde primera mano a título y a editorial, ¿vale? Y porque yo he querido hacerlo así. Lo suyo es que cuando terminemos de esto, pinchemos con el botón derecho, insert code, generar el constructor con todos, me da opción a generarlos todos con todos los atributos marcados, de manera que yo tenga un constructor que inicialice todas las variables del primer momento. Si yo cuando creo una variable ya inicializo sus atributos, pues es más cómodo y me ahorro con ello líneas de código que si no lo tiene, ¿no? ¿Vale? Porque no es lo mismo pues crearte una variable, por ejemplo, como el principito, cuyos datos están vacíos, y ahora tener que ir uno a uno, set título, set editorial, set, que desde el primer momento cuando tú creas la variable, pues ya tiene valores, ¿vale? Bueno, fundamentalmente tenemos que empezar a tener claro que cuando creamos una clase tenemos que crear primero sus atributos, que son variables con unas características de tipo concreta y unos nombres. Tenemos que crear métodos o métodos constructores que permiten inicializar las variables, y tenemos como mínimo que crear métodos set, get, setter y getter que permitan modificar o visualizar los valores de cada uno de esos atributos. ¿De acuerdo? Bueno, no sé cómo de claro ha podido quedar esto. Ya en clase lo he explicado en varias veces o en varias ocasiones porque ya hemos hecho varias clases. Pero bueno, dejo constancia con este vídeo para ver si así se aclara uno o si os enteráis totalmente de qué va esto. De todas maneras, dudas, por favor, si tenéis, preguntarlas. En clase vamos a seguir tocando la programación de objetos desde aquí. Vamos a seguir haciendo clases, avanzando un poquito más cada día. En los siguientes vídeos vais a ver ese poquito más, pero que dudas, todo aquello que os resulte complicado y que no entendáis, preguntadlo, por favor, ¿vale? Venga, en clase nos vemos, chicos, chicas, chao.